que terminamos de leer nos muestra una gran realidad acerca de los judíos y su ley. Para nadie es un secreto, la Biblia dice que la salvación viene de los judíos. Y como la salvación viene de los judíos, ellos en su vida, en su corazón, guardan, hermano, vamos a decirlo así, como ese orgullo de Jerusalén, la palabra de los judíos, la salvación. Ellos como que guardan en su corazón y en su pensamiento ese orgullo o esa preeminencia que tienen a nivel mundial, de que todo, hermano, lo que respecta a la salvación o a la vida espiritual tiene su origen, en la nación de Israel. Por ello, Pablo comienza hablándole y le dice: tú tienes sobrenombre de judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor, confía en que eres guía de ciego, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma, la ciencia y la verdad, tú que enseñas a otro, tú que predicas, tú que enseñas, tú que das consejo. Pablo comienza a decirle a ellos todas estas cualidades que tienen como nación de Israel, como judíos, y la ley, hermano, que le aprueba y le respalda. Pero finalizando los versículos, el verso 21, él dice: tú pues enseñas a otro, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe hurtar, ¿por qué hurtas? Tú que dices que no se adulterar, ¿por qué adulteras? Tú que dices que los ídolos son abominación, ¿por qué cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo le está diciendo, aquí en el libro de los Romanos le está diciendo: tienes el conocimiento, tienes la aprobación de la ley, tienes todos aquellos aspectos posibles que te pueden dar a conocer como una gran nación o como un judío, pero te está pasando algo, te está pasando que no estás viviendo todos aquellos privilegios que la palabra o que la ley te está otorgando. Y anoche les decía a los hermanos en el servicio de formación, hablando acerca de la duplicidad de vida o la doble vida, es porque yo recuerdo cuando era niño la primera película que vi de Superman. ¿Cuántos se acuerdan de la primera película de Superman? En ese tiempo tal vez no eran las mejores tecnologías que había, no era los mejores efectos. Sin embargo, en mi edad, en mi infancia, uno veía esa película, wow, y se daba cuenta cuando Superman le dio así con el pie a la tapa de la alcantarilla y dio vuelta y la agarró con las manos y la lanzó. Y yo pensaba, uy, qué fuerza tiene ese hombre. Por supuesto era un niño, ¿no? Ya cuando uno está adulto se da cuenta de que no era una tapa de un alcantarillado, tal vez era algo de anime, tal vez era algo de cartón, que simplemente hizo así y lo levantó. También recuerdo la escena de Batman cuando estaba en, no sé si era la 1 o la 2, como Mr. Frío, Super Frío, que el personaje era Arnold Schwarzenegger, y él vino y congeló toda Ciudad Gótica. ¿Se acuerdan, hermano? Estamos hablando de esa generación de los 80. ¿Cuántos son de la generación de los 80? Levanten la mano, hermano. Eso, no se avergüencen. Y resulta ser que el doctor Frío congeló toda Ciudad Gótica y veíamos los automóviles congelados. Y cuando abrían la puerta, ya que uno que está grande se da cuenta que eran cosas como pegadas de plástico. Y resulta ser que llegaron y se veía que era algo tan superficial, pero en nuestro conocimiento por ser niños creíamos que eso era verdad. Yo no sé si ustedes vieron cuando llegaron los 3 personajes de allá de Krypton que llegaron al mundo
para contrarrestar a Superman, y uno botaba rayos por los ojos, el otro soplaba, y en una de las escenas de Superman uno se agarró aquí y comenzó a soplar, y en la escena se veía que se levantaban autobuses, se levantaban automóviles, pero los hombres seguían como agarrados así. Pero yo veía por qué los automóviles pasan por un lado y el hombre que está en la escena lo que hace es agarrarse el sombrero, el saco se lo echaba para atrás. Error de cámara, ¿verdad? Porque se llevaba el autobús y en los carros los volteaba, pero al hombre que estaba de pie no le pasaba nada, simplemente le moviera el saco y el hombre se agarraba la gorra o se agarraba de un poste que había en la escena. Bueno, así como muchas de ellas podemos ver ahora y analizamos, decir, wow, era algo que en nuestra infancia creíamos que era verdad. Pero recuerdo que Superman, y al igual que el Hombre Araña, tenían una vida que era muy diferente. Creo que Superman era escritor de un diario llamado Clark Kent. ¿Cuántos lo recuerdan? Con esos ojos, con esos anteojos cuadrados, con el peinado de lado como si le hubiese pasado la lengua de una vaca, y prácticamente era torpe, prácticamente pasaba desapercibido, porque nadie creía que tras de ese hombre con lentes cuadrados y el pelo así de lado como con aceite, se escondía la figura de un super hombre en esta tierra. Hasta que cuando llegaba un enemigo del planeta Tierra, el hombre lo que se hacía era llevar la corbata a un lado y abrirse aquí, y le aparecía la S de Superman. Pero él tenía también en esa parte, como escritor del diario, también había una mujer enamorada de él, de la cual no recuerdo ahorita el nombre. Si usted se recuerda, agradezco que Luisa, gracias, mamá. Usted también se la veía. Porque la otra mujer que estaba enamorada del Hombre Araña, ¿cómo se llamaba? Mary, y no era Mary como tocó. Pero la realidad es que todo superhombre en un momento llevaban esa vida de pasar desapercibido ante la sociedad, y que cuando llegaba el momento de peligro ellos salían volando. Amén. Y salía Superman volando y el Hombre Araña inmediatamente lanzando y se iba. Sin embargo, estaban en una lucha, porque habían dos mujeres, hablando de estos dos superhéroes, específicamente del Hombre Araña y de Superman. Ellos estaban enamorados de unas mujeres, y los dos, sin temor a equivocarme, si me equivoco me corrige, Superman tomó una decisión de perder sus poderes con tal de casarse o de tener una relación con Luisa. Luisa, ¿se acuerdan? Cuando él pierde los superpoderes y resulta ser que se le manifestó en su debido tiempo, pero llegó el momento en que nuevamente la maldad se multiplicó y hubo peligro para el planeta Tierra, y Superman se consiguió sin tener fuerza. Lo mismo le pasó al Hombre Araña. El Hombre Araña también en cierta oportunidad no quiso tenerla, o tenía temor de manifestarle a Mary Jane que él era ese hombre que ella mucho admiraba, pero que estaba camuflajeado atrás de una máscara o de una apariencia que no era la más recomendable. La mayoría de esos hombres o héroes siempre presentaban o tenían algo muy similar. Entre nosotros pasaban desapercibidos, pero cuando llegaba el momento sacaban, hermano, lo que estaba en su interior, y salía ese hombre con superpoderes, ese hombre, hermano, que salvaba a la sociedad, ese hombre que tenía una doble vida, que aparentaba ser normal, pero que en el momento de día era normal, pero en la noche desaparecía y se convertía en el superhéroe
en el que estaba dispuesto a vencer toda la fuerza del mal, y de esa manera hemos conocido al Capitán América, a He-Man y a todos aquellos superhéroes que usted recuerda de su infancia. La realidad es que aún siendo superhéroes tenían problemas por llevar su doble vida. Siempre estaba en peligro tanto Luisa como Mary lo descubrieran. Pero ciertamente, hermanos, tomaron su decisión, y en el momento de tomar una decisión se dieron cuenta que algo había ocurrido. La realidad es que cuando las dos se dieron cuenta la verdad de ese superhéroe, ellas entendieron y lo amaron tal como ellos eran, pero tenían el temor de que al manifestarse ocurriera lo contrario. Demos gloria al Señor. En la duplicidad de vida, alguien nos puede decir, pero ¿por qué ocurre la doble vida? Alguien dijo en una oportunidad, la doble vida ocurre porque somos seres humanos, y mayormente los seres humanos mentimos. Levante la mano, por favor. Los seres humanos mayormente mentimos, porque muchas veces con la mentira obtenemos los objetivos más fácilmente. Entonces, como mintiendo obtengo los objetivos más fácilmente, me es fácil a mí, nos es fácil a nosotros mentir. Y un escritor en el año 2008, específicamente el 4 de marzo, llamado Luis Cipriani Torne, dijo de la siguiente manera: el mundo está en crisis, no hay vida interior, sino pura apariencia. No somos sinceros con nosotros mismos, vivimos una doble vida. Decimos con nuestros labios que pedimos perdón, pero no perdonamos. Esa es una doble vida. Pedimos perdón, pero no perdonamos. Hablamos de que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, pero no lo hacemos. Decimos que vamos a llegar temprano y llegamos tarde. Nos comprometemos para algo y no cumplimos. La realidad es que es una lucha en la irresponsabilidad y la irresponsabilidad. Hay gente que con sus labios es responsable, pero con sus hechos es irresponsable. Esa es una duplicidad de vida. Hay gente que con sus labios pide perdón, pero en el corazón no ha perdonado. Es una duplicidad de vida, porque el hecho de que pidas perdón con los labios no quiere decir que en el corazón sigas guardando. El corazón, el perdón es de labio y es de corazón. La persona puede tener una duplicidad de vida cuando usted de repente ve a alguien, conversa con alguien, saluda a alguien, y aunque lo pueda hacer con sus manos, con la vista, con su rostro, de repente en la mente y en el corazón siente algo. Y ese algo que usted siente tal vez es como un rechazo. Algunos sienten como un momento de ira, como un momento de rabia, como un momento de indignación. Y en esa manera está viviendo una duplicidad de vida. Cuando usted vea a alguien y sientas algo en tu corazón hacia esa persona, saca eso de su corazón para que tenga una sola vida en Cristo Jesús. Demos gloria al Señor. Entonces, este escritor en el año 2008 dijo: el mundo está en crisis porque no hay vida interior, sino pura apariencia. No somos sinceros, vivimos pidiendo perdón y no perdonamos, hablamos mucho y no hacemos. Las tinieblas de la conciencia oscura esconden lo que hacemos mal,
Y muchas veces la mentira es el gran problema de nuestra propia ceguera espiritual. A su nombre sea la gloria. Muchas veces nosotros conseguimos a un hermano, o usted consigue a una hermana, a un hermano y le dice, ¿cómo está todo? Y nuestra expresión o respuesta mecánica es, todo está bien. ¿Sí o no, hermano? Y de repente en el hogar no está la mejor momento posible pasando. Tal vez en la vida espiritual no estamos teniendo los mejores momentos. Sin embargo, nosotros decimos mecánicamente, todo está bien. Eso de todo está bien, sabiendo que en el interior hay un problema, o que en el hogar, en la familia hay un problema, nos está mostrando que queremos llevar una duplicidad de vida. ¿Sabe qué le agrada al Señor? Al Señor le agrada la verdad por delante. ¿Sabe qué le agrada al Señor cuando alguien le pregunta a usted cómo está todo? Y usted de corazón dice, hermano, necesito que me ayudes en oración. No estoy pasando por el mejor momento, no estoy viviendo la mejor racha de mi vida, pero creo que mi Dios por medio de tus oraciones me puede ayudar, me puede levantar, me puede sanar, me puede restaurar, me puede bendecir. A su nombre. Pero mecánicamente decimos, todo está bien. Siempre el hermano Hugo me está preguntando, pastor, ¿cómo está todo? Él sabe que algunas veces le he dicho bien, y él sabe que otras veces le he dicho, tengo esto, tengo este problema, ayúdenme en oración. Porque aunque nosotros digamos todo está bien, tal vez la lectura no es la mejor, tal vez la oración no es la mejor, tal vez la relación en el hogar no es la mejor. Pero quiero hablar en esta hora, en esta iglesia, en este auditorio, a los hombres y mujeres que están aquí, que Dios tiene para ustedes muchas bendiciones, pero tienen que tener una vida consagrada para Dios, para que las ventanas de los cielos se abran y se derrame bendición sobre nosotros. A su nombre. Para los ojos de los que nos rodean, usted y yo parecemos un individuo normal. ¿Sí? Usted para mí hoy está normal. Pero solamente usted sabe si antes de venir al culto discutió con su esposa. Usted sabe si antes de venir a la iglesia agarró un momento de ira. Usted sabe qué lucha se presentó. E incluso sentado aquí donde estamos en esta mañana, alguien puede tener una lucha mental, una lucha espiritual. Pero quiero decirte que Dios te habla para llevarte a un lugar muchísimo mejor, que es la estabilidad espiritual. A su nombre, a su nombre. Cuando usted va y puede presenciar o puede ver por internet una reunión de los alcohólicos anónimos, ellos tratan de ayudarse mutuamente, e incluso en algunos clubes de esto, para poder sobresalir de algún problema, ellos le dan como especie de una ficha o le dan especie de algo para recordar. Y ellos básicamente sacan la ficha y de repente dice, tienes 15 días sin fumar. Y cuando pasa la siguiente semana, otra ficha y dice, tienes 21 días sin consumir alcohol. Y las personas que están en este proceso de adaptación a la sociedad, cuando sienten el deseo, hermano, de fumar o de tomar alcohol, ellos simplemente sacan la ficha, el recordatorio que le estás diciendo, llevas 3 semanas sin hacerlo, tú puedes lograrlo, puedes seguir avanzando. Les da ánimo, les da fortaleza.
les da motivación a lograr los objetivos, pero aún dentro de ellos mismos, en ese círculo de los que se conoce como alcohólicos anónimos, o personas que están tratando de superar la droga, el cigarrillo, la pornografía, hermano, todas estas cosas, aún aunque ellos reciban una ficha que les recuerda los días que lo han superado, también hay otros que han caído en cierto momento y dicen: aquí vamos a seguir adelante, porque Dios, hermano mío, Dios ha estado con nosotros para darnos la fortaleza. Pero también llega el momento en que nos sentimos, hermanos, un poco cansados. Llega un momento en que nos sentimos distraídos. Llega un momento en que la debilidad toca la puerta. Y cuando la debilidad toca la puerta, sucumbimos. Amén. En estos días hablaba con alguien y decía: no entiendo por qué hay personas que han podido dejar la droga, el alcohol, y no han podido dejar el chimón. ¿Sabe qué es tremendo? Que usted ha estado tan cerca del Señor, en los cultos, en los retiros, en todas las actividades. ¿Sabe qué es tremendo? Que uno le toque partir de este mundo y que por no tener la fuerza de voluntad de dejar un vicio como el chimón, perdamos todo el tiempo que tenemos en la iglesia. Amén. Si otros han salido de la droga, ¿qué es peor? Si han salido del alcohol, ¿qué es peor? Creo que lo que hace falta es fuerza de voluntad. Lo que hace falta es un deseo de caminar con Dios como debe de ser. Entonces, muchas veces, en el gran problema de la ceguera espiritual, tenemos nosotros que tener esa motivación. Llevo 15 días, llevo 20 días, llevo un mes, llevo 2 meses viendo la gloria de Dios, y esa es la fuerza que me da para seguir adelante, a motivarse uno mismo. A su nombre. Bien dice el profeta Isaías en el capítulo 29, el verso 15: hay de aquellos que se esconden del Señor para ocultar sus planes, que hacen sus maldades en la sombra y dicen: nadie nos ve, nadie se da cuenta. La realidad es que la batalla comienza en nuestra mente. Debes de dar un cuidado especial a tu mente, velar los pensamientos. ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Qué es lo que estamos escuchando? El enemigo, que el Señor lo reprenda, es lo que quiere llenarnos de desánimo. Es lo que quiere llenar el corazón de baja autoestima. Él quiere llenarte el corazón de ira o de enojos, de celo, de lujuria, de pasiones desordenadas, porque quiere llevar a tu mente al engaño total. Pero en esta mañana, en el nombre de Jesús, usted y yo le vamos a ganar la batalla, aún en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. A su nombre. Si quieres tener victoria, tenemos que ser verdaderos, tenemos que ser reales, tenemos que ser sinceros. Hay algunas cosas que nos pueden estar, hermano, dañando el corazón. Hay algunas cosas que nos pueden estar perturbando la mente. Hay algunas cosas que nos pueden estar contaminando el ser. Y esas cosas son las que nosotros tenemos que ir limpiando. Son las que tenemos que ir quitando, porque en cierto momento ellas se van a construir en nuestro monstruo y vamos a sucumbir ante ellas. Por ello, la Escritura nos manda a nosotros a hablar verdad los unos a los otros, a reconocer nuestros errores, nuestras fallas, nuestros pecados. Aún David dijo: Señor, los que me son ocultos, porque en cierto momento de la vida, sin duda alguna, Dios lo va a traer a la luz. En la vida real no existen superhumanos,
Pero sí hay hombres que tienen capacidades para soportar la tentación. Y el Señor Jesucristo nos dice en su palabra: resistí al diablo. ¿Cómo dice? Resistí al diablo y él huirá de nosotros. En cualquier momento de nuestras vidas, en cualquier momento que quiera llegar un pensamiento, en cualquier momento que quiera llegar la tentación, le invito, hermano, a resistir al enemigo para que huya de nosotros y podamos tener la victoria que el Señor tiene preparada para nosotros. Hay una historia bíblica que quiero compartir con ustedes y está en el libro de Génesis, capítulo 38. En esta historia bíblica, si usted comienza desde el capítulo 37, va a conseguir, hermanos, la historia de un hombre llamado José. ¿Cuánto lo creen? Desde el capítulo 37 se va a dar cuenta de que comienza la historia de José. Y va a entender algo, capítulo 37 del libro de Génesis. Pero hasta el capítulo 46, estamos hablando alrededor de unos 9 capítulos, le dedica la historia bíblica a un gran hombre que nosotros conocemos como es José. Pero me llamaba mucho la atención, hermano, algo que pasó desde el capítulo 37 en adelante. Capítulo 37, la Biblia dice que José es vendido por sus hermanos. Pero luego, como que hay un paréntesis, aparece el capítulo 38 del libro de Génesis. Judá y Tamar. ¿Qué tiene que ver Judá y Tamar en una vida donde José es vendido, donde José con la esposa de Potifar, José interpreta el sueño, José interpreta el sueño de Faraón, José gobernante de Egipto, los hermanos de José vienen por alimento? Toda esta historia desde Génesis 37 se va a conseguir, hermano Anderson, hasta el capítulo 46, como que hay un paréntesis en la escritura. Y esa es la historia de Judá y Tamar. Quiero que usted abra la escritura y vayamos un momento allí, porque nos habla de esta vida, de este hombre y de esta mujer. Aconteció, Génesis capítulo 38. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. ¿Por qué Judá se apartó de sus hermanos? Capítulo 37 dice la escritura que habían vendido ¿a quién? A José. ¿Por qué Judá? Rubén, dice la escritura, que era el primogénito, llegó preguntando qué había pasado con José, porque no lo había visto en el pozo. Sin embargo, ellos decidieron venderlo. Ahora bien, después que ellos vendieron a su hermano, la escritura dice en el verso 1: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. ¿Por qué Judá no regresó a su padre? Judá podía, hermano, tenía la decisión de llegarle al papá y decirle: papá, en la túnica de colores que viste, que aunque estaba llena de sangre, esa no era la sangre de nuestro hermano José. José está vivo, decidimos venderlo y fue llevado como esclavo. Sin embargo, la Biblia dice que Judá vino y se apartó de sus hermanos. En otras palabras, después que habían hecho todo lo que hicieron con José, él dijo: no voy a seguir más con ellos, me voy a apartar. Aunque la decisión que tomó de apartarse no era una decisión de arrepentimiento, porque si se hubiese arrepentido, hermanos,
hubiese ido a su padre y le hubiese contado todo lo que había pasado. Amén. A veces el pecado no nos hace, hermano, acercarnos a Dios, sino que nos aleja de Dios. Dice la Escritura: se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa. La tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Dese cuenta, hermanos míos, que se aparta de sus hermanos por lo que ellos habían hecho, mas no estaba arrepentido. Y no es solamente eso, va a una nación pagana, a los cananeos, a buscar una esposa. ¿Cómo se llamaba ella? Súa. Judá sabía que no podía, hermano, mezclarse su descendencia con una mujer pagana. Sin embargo, él decidió buscar una esposa por su propia cuenta. Tal vez Súa era muy hermosa, tal vez era muy agradable. No esperó la voluntad y el tiempo de Dios. Sin embargo, como era hermosa, como era agradable, la Biblia dice que se enamoró y estuvo con ella. Buscó entre los cananeos a Súa y le nació el primer hijo, llamado Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quesí cuando le dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito. ¡Wow, hermano! Por eso, si no cambiamos de actitud, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Él cometió, ¿cuál fue el primer error? No fue a decirle al papá lo que habían hecho sus hermanos. Número 2, buscó una mujer de los cananeos llamada Súa para formar una familia. Número 3, su primogénito, él mismo le escogió una esposa. Sin duda alguna, cananea también, porque ahí aparece Tamar, que no era de la descendencia del pueblo de Israel. Y dice la Escritura que tomó a Tamar y se casó con el primogénito. Él era el primogénito de Judá. Y la Biblia dice que él fue malo ante los ojos de Jehová, y Jehová le quitó la vida. No me pregunte cómo era el hombre de malo, ni me pregunte cómo le quitó Dios la vida. La Biblia dice que era malo y que le quitó Dios la vida. Amén. Pero resulta ser que él con Tamar no tuvieron hijos. Y la ley del levitario o del libatario era que en la ley, si te casabas con esa mujer y tú teniendo hermanos moría pero no le daba hijo, la ley te permitía que te casaras con el segundo hermano, el que seguía, para guardarle descendencia. Ahora, lo que aparece en Génesis 38 es algo que debemos de meditar, porque la ley le fue dada a Moisés unos años más adelante, pero ya en Génesis 38 era una costumbre, era una ordenanza, una ley que existía entre estos pueblos, entre estas naciones. Por eso cuando Tamar se da cuenta que él muere, inmediatamente viene Judá y le dice: acércate al segundo hijo llamado ¿quién? Onán. Y Onán, que ya más adelante vamos a ver los nombres y el significado de ellos. Dice la Escritura que cuando subiendo Onán, que la descendencia no iba a ser de él, la Biblia dice que cuando llegaba, dice de su descendencia no iba a ser, venía y vertía en tierra. Y a Dios no le agradó eso, hermano, porque Onán decía: si Tamar sale embarazada,
no es mi descendencia la que va a heredar, sino la descendencia de él se le iba a tomar para él. En eso venía Onán y se acercaba a Tamar, y en el momento de cohabitar, la Biblia habla muy claro, y vertía en tierra, y de esa manera Tamar no salió embarazada. Allí, hermano, tenemos que tener en cuenta que Dios castigó la desobediencia de Onán, porque la verdad era que él tenía que darle descendencia a esta mujer. Ahora, la Biblia dice que no le agradó, y de esa manera desagradó a los ojos de Jehová lo que hacía, y dice la Biblia, y también le quitó ¿qué? La vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en su casa con su padre. Sela, al parecer Jonathan era menor de edad, y por ley le tocaba que le diera descendencia por Tamar. Pero Judá ya había pensado, hermano, que si a sus dos primeros hijos le había ocurrido lo mismo, tal vez al tercero le iba a ocurrir lo mismo. Y por lo que da a entender el texto bíblico, si analiza el contexto y si se mete en la historia, Judá no tenía la intención de darle a Sela a Tamar. Porque la Biblia dice que es muy clara, hermano. Viendo Tamar que ya era el tiempo de Sela de acercarse y que se lo negaron, dijo Tamar: voy a buscar descendencia. Por eso Génesis hace un paréntesis, Génesis 38 hace un paréntesis en toda la historia de José, porque saque cuenta lo que dice la Escritura. La palabra del Señor dice: y después, y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en la casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en la casa de su padre. Y pasaron muchos días. Murió la hija de Súa, mujer de Judá, la hija Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a las trasquiladores. Resulta ser que los trasquiladores era prácticamente cuando se subía a quitarle la lana a las ovejas. Prácticamente en toda la nación, en todos esos pueblos se hacía una gran fiesta. Y en esa gran fiesta que subía Judá con su amigo, la Escritura dice que allí iba él, porque venía el momento de los trasquiladores quitarle la lana a las ovejas. Y alguien le dijo a Tamar: mira, Tamar, por ahí va subiendo Judá, va con su amigo, y le fue dado aviso: tu suegro viene subiendo a trasquilar las ovejas. Entonces se quitó ella el vestido de su viudez y se cubrió con un velo. Amén. Y se avergonzó y se puso a la entrada de Enaní, junto al camino de Timná. Mire lo que dice: porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. ¿Estaba cometiendo pecado Tamar? No. Era lo que le correspondía a ella. Sin embargo, llegó el momento y ella subió. Tal vez no era para que su suegro cometiera el acto que cometió. Tal vez ella subía o se había cambiado de vestuario para esperar al que le correspondía. ¿Cuál era el que le correspondía? ¿Era quién? Sela. Sin embargo, Tamar estaba junto al camino y se acercó a aquel hombre llamado Judá y comenzó a entablar con ella una conversación. Porque Génesis capítulo 38
nos muestra un ejemplo de alguien que ignora la advertencia de Dios. El pecado siempre tiene un comienzo. Génesis 38, verso 1. Y se apartó Judá de sus hermanos. La Biblia dice que se casó con una mujer que no era su pueblo, estaba prohibido para los israelitas. Falló Judá en educar a sus 3 hijos que tuvo con ella. E incluso se dice que el nombre tiene un significado que viene precisamente de la parte judía y hebrea. Pero los otros 2 nombres de los hijos de Judá, al parecer ya traían una influencia cananea que estaba haciendo que el corazón de Judá se alejara más de Dios. La Escritura dice que mintió a Tamar. Pensó que su hijo, hermanos míos, no podía cumplir, sino que dejó que todo pasara. Pero Tamar estaba esperando lo que le correspondía. El nombre significa valiente o despierto. Era el hijo mayor de Judá. Y él, aunque se veía como el valiente y despierto, lamentablemente su corazón no era íntegro delante de Dios. El segundo nombre, llamado Onán, tiene significado que habla de fuerza y de vigor. Aquel fuerte, aquel que tiene mucha fuerza. Según las Sagradas Escrituras, Onán, hermanos míos, hizo también lo malo ante los ojos de Dios por no dar descendencia o no estar con Tamar. Y el nombre de Sela significa petición o oración, jabalina o renuevo, y también tiene un tercer significado que es roca. Y cuando Tamar inmediatamente se pone el traje de una supermujer, porque comenzamos hablando con los superhéroes. En esta oportunidad se le dijo, hermano Jorvin, a Tamar: viene tu suegro, viene a la fiesta de los trasquiladores. La Biblia dice que ella quitó su vestimenta de viuda y se colocó la vestimenta de una prostituta o de una ramera. Recuerda que para Tamar eso era normal. ¿Por qué, pastor, para Tamar era normal? Recuerda que Tamar era de los cananeos. Y en los cananeos tenían un templo dedicado a la fertilidad. Y incluso se dice que en esta cultura la mujer cananea, aunque fuese casada, ella podía ir al templo de la fertilidad, allá donde adoraban sus dioses paganos, y en ciertos días de su vida ellos podían cometer adulterio o fornicación, como podíamos hablarlo, porque sentían que era dedicado a la diosa de la fertilidad o a los dioses cananeos. Era como una ofrenda ante sus dioses paganos. Entonces, en la mentalidad de Tamar, la cultura de Tamar, que no era hebrea, era normal. Donde no era normal era en la creencia y en la cultura de Judá. La Biblia dice, demos gloria al Señor. La Biblia dice que Judá vino y se acercó a ella. No reconoció que era Tamar. Sin embargo, le dijo: acércate a mí. Ya había pasado el tiempo de luto por su esposa. Ahora estaba manifestando una necesidad, la cual se acercó a esta ramera y le dijo: yo quiero estar contigo. Y ella le dijo: ¿qué me vas a dar? Y él le dijo: te voy a dar un cabrito. Te voy a dar especie de una ofrenda. Y la mujer Tamar le dijo: ¿cómo me vas a garantizar que vas a cumplir tu palabra? ¿Y sabes qué le dijo Judá? Le dijo: pídeme, ¿qué quieres que te dé? ¡Wow! Y la Biblia habla de 3 elementos que estuvo dispuesto a perder para obtener el efímero momento del placer. Y esos 3 elementos son el sello, el cordón
y el báculo. Diga conmigo: sello, cordón y báculo. Alguien dijo en una oportunidad: tanto por nada. ¿Qué quieres que te dé? ¿Acaso él no podía haberle dicho: te doy mi palabra? Pero lo que yo traigo a reflexión en esta mañana, en este tema, es que Judá, ante la sociedad, él había aparentado que le iba a dar a Tamar, a su último hijo. Pero en su corazón no se lo iba a dar. Amén. Y ante todo, Judá gozaba de una gran reputación. Y resulta ser que Judá se acerca a Tamar. Y por allá, hermano, al pasar el tiempo, 3 meses creo que dice la Biblia, alguien dijo: Tamar, tu nuera ha fornicado. Amén. Porque está embarazada. La sentencia fue tan firme que Judá dijo: sáquenla. ¿Y qué? Quémenla. Porque en la cultura judía ese era el pensamiento. Pero resulta ser que Tamar tenía algo bajo la manga. ¿Sí o no? Y le recordó la factura que no quería pagar. ¿Cuántos tienen factura en su casa? Yo tengo facturas, hermano. En estos días me llegó el correo: tienes que pagar la luz. Me metí a pagar, pero no me llegó la clave a la línea móvil. Me llegó el pague la luz. A los que les gusta sacar por cachea, es muy bendecido. ¡Qué bendición! ¡Wow! Tengo un crédito de 300, de $250. Y va para Damasco, y va para allá, Daca. Y qué bonito que usted saque ese artefacto. Pero cuando llega a pagar la factura, para algunos la factura trae gozo, para otros trae tristeza. Amén. ¿Dónde está la hermana Fabiana? En estos días que estaba cuadrando cuentas con ella de la venta en el retiro, había una factura que faltaba. Y yo, Señor de la gloria, Fabiana había ido con el hermano Jorge a comprar las últimas cosas. Yo decía: falta, yo no tengo ese dinero, yo no lo tengo, no está en mis manos. Todo estaba cuadrando conforme a la factura. Y dijo la tesorera, la hermana Fabiana, dijo: pastor, ¿se acuerda que usted dijo que faltaba comprar los panes, la ensalada y aquello? Y dije: muchacha, gracias a Dios me recordaste de esa factura. A lo mejor usted está testigo que lo compramos juntos, ¿verdad, hermana Fabiana? Y yo dije: Señor, conseguir esa factura me dio alegría, porque si no me tocaba pagarla. Amén. Hay facturas que traen alegría y hay otras que no traen alegría. Porque en el preciso momento, cuando le toca pagar, mire, cuando llega la hora de pagar la cuota, se enfermó el perrito, llovió, se le vació el caucho a la moto, se dañó el motor. Y a usted no le ha pasado que cuando toca pagar pasa cualquier cosa. Siempre cuando nos toca pagar no estamos amplios, no, siempre estamos estrechos. Eso me pasa a mí solamente, no, ¿verdad? A todos. Y uno dice: Dios mío, pero ahora esto. No, eso es tan fácil, ¿no? Yo lo que tengo que pagar son 250 bolívares en 15 días y después 15 días más. Pero llega el momento que esos 250 bolívares no están en el bolsillo. Y se convierte en dolor de cabeza. Entonces llegó alguien que le dijo: sáquenla y quémela. ¿Y saben qué dijo Tamar? Le dijo: hey, ya va. El papá de estos niños, o de este niño, aunque eran 2, el papá de estos muchachos es el dueño del sello, el dueño del cordón
Y el dueño del báculo apareció la factura. Diga que está a su lado, ¿tiene alguna factura por ahí? Note, hermano, que Tamar guardaba un gran respeto por su suegro. Porque Tamar hubiese dicho, pero eres tú, Judá. ¿Sabe qué dijo Tamar? Vayan y díganle a él que el papá de estos niños es el dueño del sello, el dueño del cordón y el dueño del báculo. Ese es el papá de este muchacho. Wow. Mire la vida de superhéroe de Judá. ¿Era o no era un superhéroe? ¿Era o no era un superhéroe? Sí era un superhéroe. Hasta que Tamar sacó la factura. Y mire qué simboliza el sello que se le dio a Tamar. El sello era un objeto personalizado. En otras palabras, correspondía a un documento de identidad usado para diversos trámites legales. Era como la firma personal para estampar a cualquier documento. Cuando Judá dejó el sello, dejó en riesgo su identidad. Es como a usted se le pierda la tarjeta de débito, que con su cédula de identidad y con el papelito que diga cuenta corriente, clave 727. Eso fue lo que le pasó a Judá. Dio la cédula, dio la tarjeta de débito y le dio la clave. ¿Cuántas hermanas quieren tener una tarjeta de débito? Un aplauso al Señor de la gloria. A su nombre. O es cuando usted va y en su teléfono tiene el Banco Venezuela, el Banesco, el Mercantil, todo esto, y resulta ser que en el blog de notas tiene todas las claves. No tiene el teléfono con la huella digital y se perdió el teléfono, y resulta ser que alguien vio no tiene clave, y desde su mismo teléfono está la cuenta abierta de Banesco de Venezuela. Adiós luz que te apagaste. O como usted vaya a un cyber y por tratar de hacer algo deje la página abierta con la cantidad de dinero que tenga, quiero decirle que ese dinero va a salir de allí. En otras palabras, Judá le dio a Tamar un cheque en blanco y le dijo: cuando quieras sellarlo, séllalo, porque para eso te da el sello. Perdió su identidad. Al darle el sello, está perdiendo sus propiedades, la herencia de su único hijo que tenía hasta ese momento, el bienestar familiar. Entonces, hermanos, cuando nosotros sucumbimos ante el pecado, ante el engaño de Satanás, perdemos nuestra identidad como cristianos, como hijos de Dios que somos. Le damos nuestra firma en blanco a una persona que no es nuestra esposa. Le damos, hermanos míos, lamentablemente, todos aquellos vienen a esa persona para que disponga como ella quiere o como él quiere de nuestras vidas. No hay nada peor que perder la identidad, no saber quiénes somos, ni a quiénes pertenecemos, ni qué tenemos. Judá no se había dado cuenta que al dar el sello estaba dando todo prácticamente de la identidad de su familia. ¿Qué le pasó a Judá? Porque él hubiese dicho: pero bueno, con el sello basta. Tamar estaba garantizando su descendencia y le dijo: yo quiero que me dé el cordón o el cinturón. El cordón era usado para sostener la espada.
Esta pieza permitía moverse con libertad y por eso era indispensable para el trabajo y la guerra. Cuando nosotros jugamos con el pecado, le estamos entregando el sostén de nuestro poder y nuestra defensa a esa persona. Cuando usted y yo pecamos, quedamos indefensos ante el ataque del enemigo. Quedamos expuestos ante las posibilidades de ser saqueados, de ser robados, de ser capturados. E incluso, hermano, podemos perder nuestras vidas. Cuando Judá le entrega el cordón y el cinturón, le está diciendo: te estoy entregando la capacidad de defenderme. En otras palabras, mi vida está en tu mano. Y por último, le entrega el báculo. Diga conmigo, báculo. Era un objeto personal. Era una especie de un bastón que servía para cubrir, abrirse paso, para sostener a los débiles, para ayudar a los ancianos. El báculo también servía para examinar las ovejas, además de ser un instrumento de protección contra depredadores, y también era de uso cotidiano, porque cuando una oveja se extraviaba, hermano, con el báculo el pastor iba a buscarla. Cuando una oveja caía en cierta zanja o hueco, con el báculo y el gancho venían y traían y la hacían volver al camino correcto. En otras palabras, el báculo simboliza la fuerza. Judá entregó la fuerza. Amén. Por eso, leyendo un libro que dice: cuando los hijos de Dios hacen cosas que no son de Dios, conseguí este pensamiento y hoy traigo para ustedes. El pecado nos llevará más lejos de lo que queremos ir. Nos retendrá más tiempo de que queremos quedarnos y nos costará más de lo que queríamos pagar. Demos gloria al Señor. La doble vida tiene sin duda alguna sus terribles consecuencias. Por eso, hermano, si usted no ora, no aparente que ora. Si usted y yo no ayunamos, no aparente que ayunamos. Si usted y yo no nos gusta obedecer, no aparente obediencia. Si usted y yo no nos gusta sujetarnos, no aparente sujeción. En cualquier momento, la careta de superhéroe se va a caer. En cualquier momento va a salir lo que está en el corazón. En cualquier momento nos vamos a enfrentar en la realidad de la vida. Y Tamar le dijo, respetando todavía a Judá, le dijo: el dueño de este sello, el dueño de este cordón, el dueño de este báculo es el papá de estos niños. ¿Sabe qué dijo Judá? Ella es más justa que yo. Le salió Mary Jane, le salió Luisa. Luisa es. Le salió Luisa. Al superhéroe le salió Mary Jane y Luisa. Y hasta que Judá no se vio confrontado de esa manera, no dijo: yo soy el padre de esos niños. El próximo domingo, dentro de 15 días, vamos a estudiar porque de ese pecado, de esa falta, le nacieron 2 hijos a Judá. Y de uno de ellos vino la descendencia del Señor. Porque aquí va el cierre del mensaje. El error que cometió Judá, Dios se encargó de enderezarlo en el camino. Y Judá pensaba que de sus 3 primeros hijos venía la descendencia, y no venía la descendencia. Estoy adelantando el mensaje. Resulta ser que la descendencia del Mesías vino de los 2 hijos que
tuvo Tamar, de uno de ellos. Hubo uno que sacó la mano y le amarraron un cordón rojo, pero metió la mano y salió el otro. Se abrió paso, porque ¿sabe algo? Dios viene a ordenar lo que nosotros hemos desordenado. Dios viene a perdonar lo que usted ha fallado, lo que usted ha fallado. Pero Dios lo que quiere es que mantengamos una vida consagrada para Él. A su nombre sea la gloria. Él no sabía, se había ido, había tomado una esposa cananea, se había apartado de Dios. En su corazón no le iba a dar a su último hijo a Tamar, pero Dios tenía un plan diferente. Dios tenía algo diferente. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si confesamos nuestra falta, Él nos limpiará de toda maldad. Por eso en esta mañana yo sigo creyendo en la misericordia de Dios, en la redención de Dios, en la vida que Dios quiere para nosotros, una vida íntegra delante de Él. A su nombre. Pastor, pero cuesta. Claro que cuesta, hermano. Claro que cuesta. ¿Cuántas veces nos ha costado cerrar nuestros labios para decir una mentira? ¿Cuántas veces nos ha costado? ¿Cuántas veces nos hemos puesto un rostro como si nada pasara? Como si todo está bien, hermano. Eso es fuerte. Eso es duro. Pero la lucha va aquí en el corazón. La prueba, la adversidad, la circunstancia va aquí. Hoy vemos que predica, hoy vemos que aplaude, hoy vemos que vienes a la iglesia, hoy vemos, hermano, que estás con la Biblia, hoy vemos que saludas a un hermano, pero ¿qué hay aquí adentro? ¿Será que hay un superhéroe aquí? ¿Hay un superhéroe aquí? ¿Será que hay un superhéroe aquí, hermano? ¿Ah? ¿Será que hay un superhéroe aquí? No. Seamos lo que somos, lo que verdaderamente somos. Nuestras luchas que estamos viviendo, nuestras adversidades, ahí, hermano, las de cortina, aquí, cuando nadie nos ve, aquí. Aquí no está el pastor, aquí no está la esposa, aquí no está el hijo, aquí no hay nadie, solamente usted y el Señor. Yo me he tenido que parar más de una vez frente al espejo. Yo me he tenido que parar más de una vez frente al espejo. Juan, ¿qué te pasa? Juan, mira, tú eres un hijo de Dios. Oh, es fuerte. ¿No? Parece mentira, pero es una gran realidad. Pregúntenle a los licenciados en enfermería. Esos hombres que usted ve así fuerte, grandote, musculoso, cuando ven una aguja, tal vez usted me ve con la barriga, la espalda. Yo no puedo ver sangre, Carlos, porque me desmayo. Kriptonita. Estará la hermana aquí pellizcando al esposo. Así de tú, no puedes ver una aguja. Se ha comprobado que el hombre le tiene más nervio a una aguja de una inyección que las mujeres. Las mujeres son guapas para eso, hermano. A uno el hombre le cuesta. Me van a poner una inyección aquí y uno mira para el otro lado. Si es en el muslo, si es en la parte aquí trasera, uno queda una guapa. A veces no es la apariencia, no grandotes. Hay gente que son
con un cuerpo grande y así, pero tienen un corazón noble, sincero. Lloran por todo. Dios quiere que esta mañana perdonar a alguien. Dios quiere que esta mañana decirle a alguien: no eres un superhéroe. Quiero que tengas conmigo una relación personal directa. Porque yo conozco tus debilidades, yo conozco tu prueba, yo conozco tu lucha. Yo sé por dónde estás pasando, yo sé lo que estás viviendo, yo sé lo que estás luchando, yo sé cuáles son tus debilidades. Yo quiero tener una relación contigo verdadera. A su nombre. La Biblia dice: acercado al trono de Dios. No todo tiene que terminar mal. El Señor va a meter su mano en esta hora y va a cambiar. Judá, aquí te llegó lo que necesitabas. A alguien en esta mañana Dios le está diciendo: te amo, quiero caminar contigo, quiero bendecirte, quiero ayudarte, quiero levantarte, quiero restaurarte, pero necesito que seas sincero, necesito que seas verdadero, necesito que tengas arrepentimiento en el corazón, necesito que hables verdad. ¿Qué quiere Dios? Escucha su palabra. Superhéroe. Superhéroe. ¿Cuál es la kriptonita que está robando tu fuerza? ¿Cuál es la falla? ¿Cuál es el error que está robando las bendiciones que Dios tiene para tu vida? Vamos. ¿Sabe qué le agrada a Dios? Nuestra sinceridad, nuestro corazón. Quiero orar en esta mañana en el nombre de Jesús. Si usted se pone de pie en este momento, o si usted viene al altar, o si usted se arrodilla en esa silla, hermano, hay un mensaje de Dios para tu vida. Hay una palabra de aliento para tu vida. Yo quiero tener la mejor relación con mi esposa. Yo quiero llevarme bien con mi esposa, con mis hijos. Yo quiero llevármela bien con mi hermano, con mi hermana, con mi prójimo. Yo quiero estar bien en el nombre del Señor. No quiero entregarle a nadie el sello, ni tampoco mi bordón, ni tampoco mi báculo. Yo quiero tener una entrada contigo, Señor de la gloria. Señor, en este momento, Padre eterno, oro por las debilidades, las pruebas y las luchas que cada hermano tenga internamente, Señor. Primero te doy gracias por los que son fuertes. Gracias, Señor, porque los que no tienen esas luchas, esas debilidades, gracias por ello, porque han superado y han pasado esa etapa, Señor de la gloria. Pero en esta hora, Señor, quiero orar por ese hermano que está en la silla, que está en la banca, que está en el altar, por ese hermano que está dentro de este auditorio, que está reconociendo en este momento que tiene su lucha, que tiene su prueba, que tiene su dificultad, que tiene su debilidad. Oro para que ese hermano sea restaurado. Hermano, Dios te ama. Jesús te ama, hermano. Jesús te ama. Jesús te quiere perdonar. Jesús te quiere ayudar.
Jesús te quiere levantar. Jesús te quiere restaurar. Solamente tienes que decirle: Señor, perdóname. Señor, perdóname. En esta hora, perdóname, Señor. ¿A quién podré engañar?